En este video tutorial damos comienzo al estudio de la transmisión de calor por convección. El mecanismo de transmisión de calor por convección está regido por la ley de enfriamiento de Newton y se produce entre un fluido y la superficie de un sólido mojada por dicho fluido o bien entre dos capas de fluido a diferente temperatura. En el caso de que el fluido estuviera estático, sin movimiento de sus partículas, el intercambio de calor a través del fluido sería mediante el mecanismo de transmisión por conducción, basado en el movimiento de rotación y vibración de las moléculas. Sin embargo, lo normal es que en el seno del fluido, se verifique cierto movimiento. Cuando el movimiento de las partículas, es decir, cuando se verifica movimiento macroscópico del fluido, como consecuencia de la acción de una fuerza exterior, el mecanismo de transmisión de calor ya no es basado en la conducción, sino que se produce una traslación de las moléculas y de las partículas del fluido, que da lugar al transporte de energía que cada una de ellas tiene. Y de este modo se verifica el transporte de energía térmica con desplazamiento de las partículas, es decir, transporte de calor por convección. Supongamos una superficie caliente. Sobre esta superficie, en dirección paralela, se produce un flujo de un fluido. En el contacto entre el fluido y la superficie sólida caliente, debido a la rugosidad de la misma, la velocidad del fluido será nula. Y a medida que nos alejamos de la superficie, desplazándonos hacia el seno del fluido, observamos cómo la velocidad del fluido, la velocidad de las partículas de fluido va aumentando, hasta que alcanza el valor máximo correspondiente a la velocidad en el seno del fluido. Se verifica, por lo tanto, una capa en la que se produce un gradiente de velocidad. A medida que nos alejamos de la superficie, sumergiéndonos en el fluido, la velocidad va variando. A esta capa se le denomina capa límite hidráulica. De manera análoga, en el contacto entre el fluido y la superficie existe un gradiente de temperatura que da lugar al flujo de calor desde la superficie sólida hacia la molécula en contacto con la superficie por conducción, que vendrá determinada por la ley de Fourier en base al valor del gradiente de temperaturas en dicho punto de contacto. A medida que nos alejamos de la superficie, sumergiéndonos en el seno del fluido, se observa cómo la temperatura del fluido va variando hasta alcanzar un valor constante correspondiente a la temperatura en la masa o seno del fluido. A la capa en la que se verifica ese gradiente de temperaturas se le denomina capa límite térmica. Supongamos ahora una superficie caliente vertical, en la que el movimiento del fluido se produce como consecuencia de una diferencia de densidades, que da lugar a un equilibrio entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas. De igual manera, existe una capa límite hidráulica en la que se observa un perfil de velocidades, desde la velocidad nula en el contacto con la superficie, pasando por una velocidad máxima hasta la velocidad nuevamente nula en el seno del fluido. De manera análoga se observa un perfil de temperaturas que da lugar a una capa límite térmica. En este perfil de temperaturas se observa cómo el valor del gradiente de temperatura es máximo en la superficie caliente en contacto con el fluido y a medida que nos alejamos de la superficie, sumergiéndonos en el fluido, el valor del gradiente va disminuyendo hasta alcanzar el valor de la temperatura en la masa o seno del fluido. Por lo tanto, se verifica igualmente al caso anterior una capa límite térmica. El flujo de calor a través de esa capa límite térmica que se produce desde la superficie caliente hacia el seno del fluido, se produce en el punto de contacto, como hemos dicho, por conducción y será, de acuerdo a la ley de Fourier, igual a menos la conductividad del fluido por el valor del gradiente de la temperatura en dicho punto de contacto. Y esto ha de ser igual a la diferencia de temperaturas entre el fluido y la superficie sólida caliente multiplicado por un coeficiente representativo de este fenómeno de intercambio de calor por convección. A este coeficiente le denominaremos coeficiente de convección o coeficiente de película H. El movimiento convectivo puede tener su origen en dos causas diferentes. Por una parte, puede ser originado de forma natural debido a la diferencia de densidades dentro del fluido. En este caso, al fenómeno se le llama convección natural. Cuando el origen del movimiento del fluido radica en la acción forzada por fuerzas externas, el fenómeno se conoce como convección forzada. En el fenómeno de intercambio de calor por convección, influyen diferentes parámetros. Por una parte, la velocidad del fluido que moja el sólido. Por otra parte, las propiedades termofísicas del fluido, como la conductividad térmica, el calor específico, la viscosidad dinámica y la densidad
del fluido, así como la longitud característica de la configuración geométrica del problema. La influencia de todos estos factores se agrupa en un único coeficiente denominado coeficiente de convección, H, cuyas unidades serán vatios partido metro cuadrado grado Kelvin. De tal manera que la ley de enfriamiento de Newton establece que el flujo de calor por convección será igual a este coeficiente H multiplicado por la superficie de contacto entre el sólido y el fluido y multiplicado por la diferencia de temperaturas entre el sólido y el fluido. Este flujo de calor se transmite desde el sólido hasta el fluido en el contacto por conducción. Luego debe cumplir en ese punto de contacto la ley de Fourier de la conducción, es decir, debe ser igual a menos la conductividad del fluido por la superficie de contacto por el valor del gradiente de temperaturas en el punto de contacto. Tenemos así que en el fenómeno intervienen hasta 7 variables diferentes. Para reducir el número de variables que determinan el fenómeno, se aplica el teorema Pi de Buckingham. De tal modo que el número de variables se reduce a 3 números adimensionales que permitirán caracterizar el fenómeno de transmisión de calor por convección y permitir así calcular el coeficiente de convección. Los números adimensionales más representativos dependen del tipo de fenómeno de convección del que se trata. Por ejemplo, para convección forzada, tendremos que los 3 números adimensionales representativos del fenómeno serán los siguientes. Por una parte, el número de Reynolds, que establece la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas del fluido. De este modo, el número de Reynolds será igual a la velocidad dividida por la viscosidad cinemática y esta relación multiplicada por la longitud característica. Por otra parte, el otro número adimensional será el número de Prandtl, que nos da la relación entre la difusividad de la cantidad de movimiento y la difusividad térmica en el fluido. Y por lo tanto será igual al calor específico por la viscosidad dinámica del fluido dividido por la conductividad del fluido. Y por último, el tercer número adimensional, el número de Nusselt, será el que nos proporcione la relación entre el intercambio de calor por convección y el intercambio de calor por conducción en la capa límite térmica. Será igual a la relación entre el coeficiente de convección y la conductividad térmica del fluido multiplicada esta relación por la longitud característica. De esta manera tendremos que las correlaciones experimentales utilizadas para convección forzada serán correlaciones que relacionen los dos primeros números adimensionales, el número de Reynolds y el número de Prandtl, con el número de Nusselt. Para el caso de convección natural, los 3 números adimensionales representativos del fenómeno serán el número de Grashof, el número de Prandtl y el número de Nusselt. El número de Grashof establece la relación entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas en el fluido. De tal manera, será igual a la relación entre el producto de la gravedad multiplicado por el coeficiente de expansión térmica por la diferencia de temperaturas superficie-fluido multiplicado por la longitud característica al cubo y la densidad del fluido al cuadrado dividido por la viscosidad dinámica del fluido al cuadrado. El número de Prandtl será igual, como ya hemos visto previamente, a la relación entre la difusividad a la cantidad de movimiento y la difusividad térmica del fluido. Y por último, el número de Nusselt, ya lo hemos visto también previamente, relaciona el coeficiente de convección con la conductividad térmica, todo ello multiplicado por la longitud característica. Las correlaciones experimentales que se emplean para el caso de la convección natural y que relacionan estos 3 números adimensionales relacionan el número de Nusselt con el número de Rayleigh. El número de Rayleigh es el producto entre el número de Grashof y el número de Prandtl. En vídeos posteriores veremos cuáles son las correlaciones experimentales más habituales para ambos casos de convección forzada y convección natural.